Mi nombre de mí es Nelson Berrios Mejía, soy doctorante de la Universidad Pedagógica. Bueno, en esta oportunidad voy a exponer el módulo 28 que dice Epistemologías del Sur de Buenaventura de Sousa. Bueno, para hablar de las epistemologías del sur debemos tomar en cuenta que el autor Buenaventura de Sousa nació el 15 de noviembre de los 40, actualmente tiene 82 años, es doctorante catedrático de Sociología de la Universidad de Economía de la Universidad de Coimbra. Él se ha destacado en sus estudios, más que todo ha estudiado de la descolonización y de los estudios decoloniales, y particularmente su más fue siempre la epistemologías del sur. Entonces, para Buenaventura de Sousa siempre ha ido inculcando de la siguiente manera. Para entender qué es epistemología del sur debemos tomar en cuenta qué es epistemología. Epistemología proviene de la palabra griega que quiere decir episteme, que significa conocimiento. Es una parte de la rama de la filosofía que se ocupa de la adquisición del conocimiento, es decir, se fundamenta en los límites, métodos y la validez de sí mismo. Entonces, para Buenaventura de Sousa menciona, la epistemología son ausencias de los saberes y una ignorancia, que son algo particular. Por todo ello debemos tomar en cuenta. Bueno, introducción a las epistemologías del sur. Para hablar de las epistemologías del sur debemos tomar en cuenta la producción y la validación de los conocimientos y la ausencia de las experiencias y la resistencia que han tenido los grupos sociales. Es fundamentalmente decir en Latinoamérica, que han sufrido la injusticia de las causas a partir del capitalismo, del colonialismo y del despatriarcalizado. El capitalismo fue siempre una imposición de pensamiento y de razón social y de la raza en Latinoamérica. El colonialismo fue siempre una imposición de las epistemologías del norte, es decir, un dominio social, político, ideológico, y el patriarcado, el dominio de los varones hacia las mujeres. Las epistemologías del sur han buscado contribuir a la lucha de clases sociales, políticas, ideológicas, que fueron siempre una corriente de un pensamiento fundamental y basado siempre en silenciar la deconstrucción de los pueblos y los saberes y las experiencias que han tenido a nivel global. Entonces, se tiene que tomar en cuenta la fundamentación y los aportes de los saberes ecológicos y la traducción intercultural. ¿Para qué? Para una contribución democrática intercultural, y de esa manera también existe la refundación del Estado. El propósito de las epistemologías del sur es realizar un análisis crítico, como aquí reflexivo, que permita contribuir a realizar y participar del contexto bibliográfico. La epistemología del sur para promover un cambio de pensamiento crítico decolonial del sujeto en la educación hacia una educación liberadora del capitalismo, colonialismo y patriarcado, desde nuestro contexto en el que vivimos. El objetivo de epistemología del sur es desarrollar y analizar la epistemología del sur que permita contribuir al sujeto descolonizador, que desarrolle un pensamiento crítico para una educación descolonizadora y liberadora en Latinoamérica, desde el contexto histórico y social. Bueno, ¿qué es epistemología del sur? Entonces, la epistemología del sur busca contribuir y operar desde el dominio sociológico de las ausencias, es decir, transformar al sujeto ausente como sujeto presente, es decir, condicionar y transformar las ideologías de valoración que permita pues desarrollar la emancipación social y de liberación, según Sousa 2014. Hablar del contexto es hablar desde el contexto sociopolítico. No es lo mismo transformar del tiempo que está puesto dependiendo de la posición que surja y que tenga dentro del sistema mundial. El contexto es el lugar cuando uno vive. Entonces hablaremos de dos contextos. Uno, el primer contexto nos menciona el contexto sociopolítico de nuestros tiempos, es decir, busca una contribución dentro del sistema mundial. El segundo es el análisis de la situación que nos permite dar la vista sociopolítica, ideológica. En esta parte fundamental también podemos hablar de los dos congresos de foro que ha existido, el Foro Económico Mundial de Dávalos y el Foro Social Mundial. Entonces, no es lo mismo vivir en Latinoamérica, en Europa, Asia, África,
¿no? Entonces son situaciones y realidades muy diferentes. Estos foros han buscado y han contribuido a hacernos ver diferentes cambios y pensamientos desde sus realidades y contextos del lugar. Para hablar del diagnóstico debemos tomar en cuenta la posición política ideológica y la región del mundo en que se vive. Entonces la pregunta surge, ¿por qué en este momento y sobre todo en Europa lo que más preocupa en general a los ciudadanos estamos en medio de una crisis financiera? Es decir, ¿por qué estamos en una crisis financiera? Las epistemologías del norte siempre han buscado contribuir hacia una línea abismal, es decir, Buenaventura ha indicado, dice, ¿no? Es una división la línea abismal entre las epistemologías del norte y las epistemologías del sur, es decir, la metropolitana y colonial desde el siglo XV. Para las epistemologías del sur, siempre ha buscado que la modernidad del occidente ha sido una imposición de los tipos de saberes y de conocimientos que no han contribuido y han sido siempre frenados para la ciencia moderna, es decir, no han tomado en cuenta para ninguna situación, ¿no?, los saberes y conocimientos desde el contexto y de nuestra realidad, porque esos saberes y conocimientos transmitidos de generación en generación y han sobrevivido al capitalismo y a todas las situaciones que podemos mencionar. Pero Aníbal Quijano menciona, ¿no?, y dice, ¿no?, hablemos de colonialidad. La colonialidad es el conocimiento, la igualdad del poder, es decir, buscamos con las oposiciones que podemos desarrollar hacia el capitalismo, al colonialismo y al patriarcado. ¿Para qué? Para que exista un cambio de igualdad de oportunidades en nuestra sociedad. Hoy en día, ¿por qué existe una discriminación? Como la agenda de muchas situaciones y movimientos culturales progresistas proponen, dice, que el capitalismo se vuelve más y más salvaje, más discriminatorio y más desigual. Entonces, la desigualdad surge pues, ya hemos hablado del Congreso, del Foro Mundial, ¿no?, que el capitalismo ha buscado diferentes nombres a la problemática, es decir, de gobernancia, de la palabra de la trampa, como el Foro Económico Mundial dice, ¿no?, estabilidad, gobernabilidad, estados débiles, tráfico, terrorismo, desigualdad, desequilibrio, ¿no?, como actualmente vivimos en Bolivia, esa desestabilidad de gobernabilidad, ¿no? Entonces, en efecto, el contexto sociopolítico es muy preocupante para Latinoamérica y para los tercer mundos que buscan la lucha por la sociedad, de promover mejores formas de vida. El problema se plantea de la siguiente manera. ¿Tan difícil es imaginar el fin del capitalismo? Nos preguntamos, ¿no? Entonces, ¿de cómo podemos marginar el capitalismo desde Europa? Siempre ha sido difícil imaginarnos porque siempre fue un fracaso revolucionario en Alemania desde 1921. El capitalismo siempre ha sobrevivido a todas las situaciones económicas y políticas de los gobiernos de turno actualmente. Entonces, debemos tomar en cuenta ¿cuál puede ser la alternativa para el capitalismo actualmente en la crisis que sufrimos? ¿Será el socialismo? Debemos tomar en cuenta la palabra del socialismo como una trampa del eurocentrismo. No es tanto una situación difícil de poder contribuir en la sociedad para el futuro. Entonces son ideologías y acciones políticas difíciles de poder contribuir. El Foro Mundial que se ha desarrollado, social mundial, ha buscado contribuir como una gran dificultad la formulación de una alternativa concreta en las organizaciones de actores implicados. Es decir, que el socialismo puede ser la alternativa del siglo XXI para los diferentes países en Latinoamérica y en Europa. ¿Cuál es el punto de partida de la epistemología del sur? Debemos tomar en cuenta el punto de partida de la siguiente manera, como un reclamo de los nuevos procesos de la producción de conocimiento, es decir, el conocimiento y el sentimiento de los sistemas de destrucción, de opresión y de la discriminación del capitalismo debe ser una trayectoria de imposición, de contribuir a esa opresión, de buscar la libertad de los oprimidos. ¿Cuál es el trabajo de las epistemologías del sur? Desarrollar desde el proceso histórico universal del occidente, contribuir a una sociología de ausencias y la sociología de emergencia, es decir,
Una epistemología del sur debe tener un diálogo de argumentación y contraargumentación, y así y de esta manera, en mi opinión, podemos decir que es una fuerza de lucha hacia las epistemologías del norte y hacia el capitalismo. Debemos tomar en cuenta la ecología de saberes como una trayectoria del conocimiento y la emancipación social y democrático-cultural. Debemos tomar en cuenta dos momentos. El primer momento, el proceso que implica reconocer los principales cuerpos de conocimiento, y el segundo momento también debe derivar el análisis teórico, político, ideológico, cultural, que está atrapado en la situación intelectual extrema de influencia. La traducción intercultural, debemos tomar en cuenta que la traducción intercultural es un diálogo de nuestra sociedad. Entonces, ese diálogo debe surgir de la revolución de los saberes y conocimientos y de nuestra cultura. La intercultural difusa se fundamenta fundamentalmente en el trabajo cognitivo colectivo, es decir, con bastante información. En la traducción intercultural didáctica debe ser el trabajo de la oralidad y la escritura de las diferentes lenguas que se vive en nuestro contexto sociocultural lingüístico. Finalmente, podemos hablar de la epistemología del sur, que representa una ruptura de imposición hacia la resistencia de los pueblos oprimidos, desde evaluación de nuestros saberes y conocimientos, de promover una educación transformadora e ideológica de nuestros saberes y de la pluralidad enmarcado en nuestra sociedad y de nuestra experiencia. Asimismo, el diálogo intercultural se presenta como una herramienta fundamentada para una educación descolonizadora, es decir, a través de una educación intercultural y plurilingüe. La epistemología del sur siempre ha buscado la inclusión de la escuela de Frankfurt, es decir, ha habido una ideología de lucha de criterios de la clase obrera, de promover así una educación liberadora. Como dice Stalin como cabeza, ¿no?, de la escuela de Frankfurt. Entonces, finalmente, las epistemologías del sur son un cambio de pensamiento crítico ideológico descolonizador a través de nuestra realidad y el contexto en que vivimos para una educación liberadora e inclusiva. Gracias.